porción de la palabra y toda esta semana estaba meditando y orando y pidiéndole al Señor porque estamos entrando en un nuevo mes, ¿no? El mes de diciembre es un tiempo festivo, es un tiempo donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estaba orando y orando y el Señor me seguía llevando a una porción de la palabra que todos conocemos. And he kept taking me back. Me seguía llevando para allá. Y yo estaba diciendo, no, pero ¿cómo aplico eso? ¿Cómo aplico eso al tiempo? Y entonces el Señor me ayudó cómo aplicarlo. Y en esta mañana espero que sea de bendición para usted. Pero en este mes vamos a tocar una serie del Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo. Y usted preguntará, bueno, ¿qué tiene eso que ver con Navidad? Y tiene mucho que ver con Navidad, porque tiene que ver con la restauración de un hijo con su papá. Y Jesús vino para restaurar sus hijos con nuestro papá que está en el cielo. Muchas veces en la Navidad, hermano y hermana, el enfoque son los árboles, las plantas, los regalos, la comida, los buñuelos, reuniones familiares, tantas cosas así, y no hay nada mal con eso, es parte del tiempo festivo. Pero yo creo que nuestro enfoque no deben de ser los regalos, y no deben de ser las plantas y los árboles y lo que yo quiero, y no debe ser ese el enfoque. El enfoque en este tiempo para nosotros debe ser el Señor. Amén. Estamos en una temporada, ¿verdad? Y la razón por la ocasión es Cristo Jesús. That's the reason for the season. It's Jesus, es Jesús. Amén. So, la historia es un poco largo, pero nomás voy a leer unos versículos, ¿ok? Y quiero leer esta porción de la palabra y nomás unos versículos. Lucas 15. Y voy a leer, amén, unos 3 o 4 versículos, empezando en el versículo 11, luego tome su lugar. Dice así: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y este es Jesús hablando, no está hablando a una multitud, y les está dando esta parábola. Les dice: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Pues no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Padre, te damos gracias en esta mañana. Y Señor, oramos que tu palabra y el Espíritu Santo ministre a cada uno de nosotros, Señor. En este tiempo festivo, sabemos que el regalo más hermoso que podemos recibir es una relación íntima contigo, una reconciliación, una restauración, la salvación. No hay mejor regalo que una relación íntima contigo. Yo pido que hables en nuestras vidas a través de tu palabra. Bendice tu pueblo, y el pueblo de Dios dice amén. Puede tomar su lugar en esta mañana. Y como le decía, al orar esta semana y al contemplar y al pensar
en el tema del mes, que sabemos que estamos en un tiempo de festejar y celebrar y traer a memoria de que el niño Jesús vino, y es un tiempo hermoso. El Señor me llevó a esta porción de la palabra. Ahora, cuando vemos esta porción de la palabra, hermano y hermana, y es mi oración, mire, es mi oración de veras, es mi oración que usted capte lo que Dios quiere decir en esta mañana. Es mi oración que la palabra de Dios pueda llegar a su vida y que usted salga mejor de este lugar, en esta serie que vamos a estar viendo del Hijo Pródigo. Ahora, este tema debe ser de gran interés a toda persona, por el hecho de que todos, énfasis en todos nos desviamos o nos apartamos en temporadas cortas y aún en ocasiones prolongadas de una relación saludable con Dios. Todos. Y no hay ninguna persona, ni el pastor, que pueda decir: oh no, mi relación siempre es de aumento en aumento, y yo nunca he decaído, y yo nunca he batallado en la oración y el sometimiento y el poner a Dios primero. Nadie aquí puede decir eso. Todos tenemos temporadas de una intimidad tremenda con Dios, y todos tenemos temporadas que nos alejamos un poco del Señor. Y cuando vemos este tema del Hijo Pródigo, me trae a memoria el amor de Dios por el mundo. Esta historia se puede aplicar en varias formas, y una tiene que ver con el amor de Dios por el mundo. Al observar esta porción de la palabra, podríamos desglosarla de dos maneras. Primera, es una foto de Dios, la humanidad y la restauración de la humanidad con Dios. Es una foto, amén, primeramente de Dios, la humanidad y la restauración de la humanidad con Dios. Y segundo, es una analogía de la historia verídica de la relación de Dios con sus hijos. Con sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Es una analogía de la historia verídica de la relación de Dios con sus hijos. O sea, aquellos que le han recibido como Salvador. En ambos casos, hermano y hermana, en ambos casos, observamos los pasos necesarios de restaurar tal relación. Amén. En el caso de Dios con la humanidad, el que no es salvo, y en el caso de Dios con sus hijos. Esta parábola nos da un perfecto ejemplo, amén, de la restauración de Dios con sus hijos. Es muy posible ser un hijo y estar desconectado de tu padre. Escuchen, amén, en lo físico, en lo terrenal, en las cosas ahorita de este mundo. Es muy posible que aquí hay hijos o hijas que se encuentran desconectados de sus padres. Pasa. Hay temporadas en lo físico, en lo natural, que los hijos se desconectan de papá y de mamá, por aquí razones. Ahora, el padre en la historia representa a Dios. Cuando leemos esta historia y vemos del papá y del hijo pródigo, y luego hay un hermano menor, y el papá en la historia representa a Dios, mientras que los dos hijos representan tipos de personas, diferentes tipos de personas. El hijo menor, hermano y hermana, representa a aquella persona que se ha apartado de una relación saludable y gozosa con su padre. Usted conoce la historia. Llegó el momento que el hijo menor le dijo al papá: papá, dame lo que me pertenece, y dice, después se fue, ¿verdad? Se apartó de su padre. Y luego el hijo mayor representa a aquella persona que está presente físicamente con su padre, sin embargo ha perdido el palpitar del corazón de su padre. Está allí,
Y hay veces nos pasa como cristianos, estamos en la iglesia, right? We're here. Pastor, pero yo vengo a la iglesia. Pero es posible que hay veces perdemos el palpitar del corazón de Dios. So aquí vemos dos hijos, uno que se fue y otro que se quedó, pero aún estaba desconectado. Ahora, la historia del hijo pródigo es una historia de amor. Alguien diga gloria a Dios. Es una historia de amor, es una historia de restauración, es una historia que nos demuestra la importancia de relaciones saludables, especialmente con nuestro Padre que está en el cielo. Ahora, la pregunta que se debe de hacer: ¿cómo es que podemos restaurar relaciones? How can we restore relationships? ¿Cómo podemos restaurar relaciones? Y mayormente la relación con Dios. ¿Cómo se restauran estas relaciones? Ahora, al observar esta porción de la palabra podemos ver tres verdades. Hay tres verdades necesarias para restaurar relaciones y principalmente tu relación con Dios. Tres cosas que son importantes. Ahora, antes de entrar a las tres cosas, a mí me gustaría compartirle dos cosas que yo veo en los versículos 11 al 16. La serie que le voy a dar tiene que ver con tres cosas que son importantes para restaurar relaciones y especialmente la relación con Dios. Pero antes de entrar a las tres cosas, le quiero dar dos cosas como introducción que yo veo aquí en esta porción de la palabra, de los versículos 11 al 16. ¿Ok? ¿Están conmigo? Primero, número uno, tal porción de la palabra nos revela cómo una persona puede terminar lejos de Dios. Nos revela eso. Y segundo, nos revela las consecuencias del descuido de la relación con Dios. Esto lo vamos a ver en los versículos 11 al 16. Dos observaciones en referente a cómo una persona puede, hermano, terminar lejos de Dios. Había una canción que cantaba Marino, yo me acuerdo, y era una canción que tenía que ver con un hombre que estaba lejos de Dios. Y la canción decía que cuando el hombre pasaba por la casa de Dios se estremecía y lloraba, porque recordaba que en un tiempo él estaba en la casa de Dios. Y hermano y hermana, no importa cuántos años usted conozca al Señor, no importa cuántas veces ha ido a la iglesia, nadie es exento, ni el pastor. Uno puede terminar lejos de Dios. Y no nomás terminar lejos de Dios, pero número dos, hay consecuencias del descuido de una relación con Dios. Ahora, el texto está en Lucas 15, 11 al 16. Vamos a leerlo. Lucas 15, 11 al 16. La historia de amor y de restauración, el hijo pródigo. Dice así del 11 al 16. Y también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, Ahora, ¿cómo es? Yo me pregunto, ¿cómo es que el hijo menor se encontró tan lejos de la casa de su padre? De la casa donde había provisión,
en abundancia. ¿Cómo terminó tan lejos? ¿Cómo terminó con los cerdos? ¿Cómo terminó en un lugar de pena y de vergüenza y de vacío y de tremenda necesidad? ¿Será que lo corrieron? No. La Biblia no dice que lo corrieron. ¿Será que le tocó mala suerte? No, tampoco. ¿Será que sufrió injusticias? No, tampoco. Entonces me pregunto, bueno, ¿cómo terminó tan lejos? Amén. Lo primero que observo, hermano, fue la primera razón que yo puedo ver aquí es la razón por cual su relación con su padre se había deteriorado. Mira lo que dice el versículo 12. Y yo veo aquí, dice, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hay dos cosas que lo llevaron a esta condición. Número uno, quería independizarse de su padre. Quería independizarse de su padre. Y quiero que capte esto, especialmente jóvenes, aleluya. Llega un momento, y no nomás jóvenes, pero los que están en las casas, los hogares Victoria, y también nosotros como adultos, pero llega un momento que uno se quiere independizar. Llega un momento que uno quiere ser Frank Sinatra. I did it my way, aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Llega el momento que uno dice: vamos a bajar el púlpito, aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Llega el momento, hermano y hermana, que uno quiere hacer lo que uno quiere hacer. Y podemos ver aquí en la historia que la Biblia dice que el menor llegó a edad y le dijo a su papá: ¿sabes qué? Dame lo que me pertenece. Y el padre se lo dio. Y luego la Biblia dice que se fue. Pero déjenme leer un poquito. Es muy probable que el hijo se había fastidiado de estar bajo la estructura de su padre y deseaba independizarse de la estructura familiar. Llegó el momento en su vida que él deseaba hacer lo que él deseaba hacer. Escuchen. Llegó el momento en su vida que él quería hacer lo que él quería hacer. Mire lo que dice el versículo 12. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En otras palabras, él quería tomar posesión de sus propias cosas y así no tuviera que sujetarse al Padre y estar libre para tomar sus propias decisiones. Cuando yo veo al hijo pródigo y yo me pregunto, ¿cómo es que este niño, este joven, este hijo del padre, que estaba en la casa de su padre donde había provisión, cómo es que terminó con los cerdos? ¿Cómo es que terminó, cómo se dice, mendigando? ¿Cómo terminó allí? ¿Cómo terminó tan lejos de Dios? Pues lo primero que yo veo es que él quiso hacer las cosas a su manera. Llegó el momento en su vida que se cansó de la estructura familiar, se cansó de someterse a su padre, se cansó de hacer las cosas de acuerdo a lo que el padre le pedía. Y el primer paso al fracaso es querer, hermano, controlar nuestras propias vidas. Escúcheme esta mañana. Escúcheme esta mañana. Aquella persona que dice: no, yo lo voy a hacer como yo quiero. I feel bad for that person. Esa persona le va a ir mal. Y no solamente le va a ir mal, pero se va a salir de la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo no estamos bajo la voluntad de Dios, sufrimos más de lo que es debido. O sea,
déjame decirte, recuerde que esta historia del hijo pródigo es una historia del Padre, Dios, el Padre, y nosotros sus hijos. Y es una historia que nos habla de un hijo que llegó el momento que le dice al papá, ¿sabes qué? Dame lo que es mío y yo voy a vivir como yo quiero. Y hermano, podemos ver que el primer paso al fracaso es querer controlar nuestras propias vidas y tomar nuestras propias decisiones bajo nuestras propias reglas. Escuche, el independizarse de tu relación con tu Padre Celestial es un suicidio seguro. Escúchame. Proverbios 14:2 dice así, 14:12. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Ah? Es camino de muerte. Entonces, cuando yo veo esta historia de amor, esta relación entre Dios y la creación, entre el Padre y los hijos, yo veo un hijo aquí, amén, el primer hijo, el menor, que sufrió tremendas consecuencias y terminó lejos de Dios. Y entonces a mí me interesa, yo digo, bueno, ¿cómo pasa esto? Porque yo no quiero que esto me pase a mí, y yo no quiero que esto le pase a ninguno de ustedes. Entonces yo tengo que estudiar la palabra de Dios, porque yo entiendo que Cristo vino, Cristo nació, y Cristo vino aquí al mundo para restaurar la relación entre Dios y su creación. ¿Ah? Porque el hombre, usted conoce la historia, esta historia del hijo pródigo es la misma historia de Dios con Adán en el jardín. Con Adán y Eva. Llegó el momento que Adán y Eva decidieron hacer las cosas a su manera. Y porque hicieron las cosas a su manera, hubo consecuencias. Y de la misma forma, usted y yo, como hijos de Dios, debemos de aprender de la palabra del Señor. En este tiempo festivo, escúcheme, hermano y hermana, en este tiempo festivo, todos tenemos familia que no sirven a Dios. Todos tenemos familiares que van a sacar el vino, van a sacar el alcohol, van a sacar la plantita rara, van a montarse en la yarda, van a empezar a bailar, va a haber pláticas, yo no sé si alguien me... Aquí somos hispanos, ¿no? Somos amén. Y en estos tiempos festivos, hermano, muchos cristianos tristemente descuidan su relación con Dios. Y en vez de valorar el regalo más hermoso, amén, tenemos que tener cuidado que no terminemos como este hijo pródigo. Cuando yo veo la vida de él, yo digo, Señor, ¿cómo sucedió esto? Y lo primero que yo veo es que él quería independizarse de su padre. Y traigo el ejemplo de cuando uno es joven, uno llega a cierta edad. ¿Sabes lo que yo le decía a mis papás? Cuando yo era joven, yo era tremendo, ¿no? Y yo le decía a mi papá, a los 18 me voy. Just wait till I'm 18. Así decía mi papá. No te preocupes, mamá. En un año me voy. Aleluya. Y cerraba la puerta y I'm out of here, man. I'm gonna do it my way. Lo voy a hacer como yo quiero. Y llegaron los 18 y no me fui. Aleluya. Y llegaron los 19 y no me fui. Aleluya. No, hombre, me quedé ya después, porque llega un momento que te das cuenta que la vida no es gratis. No, todo cuesta, el papel de baño cuesta, la pasta de dientes cuesta, el desodorante cuesta. Pero algo sucede en un joven que se revela con su padre terrenal, y lo mismo pasa en lo espiritual. Llega un momento, hermanos, quizás al principio cuando empezamos estamos tan agradecidos y tan quebrantados, pero después de un tiempo empezamos a decir, no, que sabes que lo voy a hacer a mi manera, y no tengo que estar en la iglesia todo el tiempo, y no tengo que ser un fanático en lo espiritual, y yo puedo echarme una copa de vez en cuando, el cabo que Jesús tomó, no hay nada mal con eso. Y empezamos a querer independizarnos y hacer las cosas a nuestra manera. Pero debemos de tener cuidado, hermano y hermana, especialmente en este tiempo festivo. Ahora, lo segundo que yo veo en esta mañana, no solamente quería independizarse de su padre, pero procuró el sentirse realizado a través del libertinaje. Quizás
Y yo lo he visto, tengo 26 años trabajando. Es más, el otro día un hermano se fue, dijo, ¿sabes qué? Me moví lejos, dijo, ya leo muy lejos, no va a poder venir. Y luego hizo un comentario, dijo, me siento libre. Y yo pues digo, hay que orar por él. No le va a ir bien. No le va a ir bien, porque al menos que uno se someta al Señor, al menos que uno se someta a la estructura de la palabra de Dios, uno no es libre, uno es esclavo. Esclavo a la corriente del mundo, esclavo al pecado, esclavo a tantas cosas que nos van a atar. La libertad verdadera se encuentra en una vida sometida a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, entonces hay libertad. Y yo creo, y una cosa que yo veo, es que este joven procuró el sentirse realizado a través del pecado, a través de una vida de libertinaje. Miren el versículo 13 lo que dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quizás llegó el momento en su caminar que no se sentía satisfecho y su carne lo convenció de que había algo mejor. Así pasa, ¿no? Hay veces andamos trabajando para el Señor y en la casa del Señor y sirviendo al Señor, y a veces la carne se despierta, la carne se revela, las luces de la ciudad, la corriente del mundo nos empieza a convencer de que hay una mejor vida. Una vida donde uno manda. Se cree uno Vicente Fernández, ¿no? Con dinero y sin dinero, no más. Hago 100 normas. No vas a hacer lo que quieres. Si no estás sometido a Dios, si usted y yo no nos sometemos a Dios, vamos a terminar víctimas del enemigo. Y quizás este joven llegó el momento que se cansó de someterse a papá, se cansó de la estructura familiar, se cansó de sus responsabilidades y sus deberes, y dijo, ¿sabes qué? Yo ya me voy, porque allá afuera me va a ir mejor que aquí en la casa de mi padre. Allá me va a ir mejor. Y seamos sinceros en esta mañana. A todos nos ha venido esa mensaje. De alguna manera, es más, y quizás unos que son bien espirituales aquí dicen, oh no, pastor, yo nunca me... Cuando tú dices, ay, hoy no voy a la iglesia, voy a descansar, ¿qué estás diciendo? Que te va mejor en tu casa viendo la movie que ir a la casa de Dios. ¿Alguien diga te fiel? Cuando es tiempo de diezmar y no diezmas, ¿qué estás diciendo? No, me va mejor quedándome con mi dinero que poniendo a Dios primero. Cuando el Señor te dice perdona y no perdonas, ¿qué dice? No, yo no perdono, yo me vengo. Va a ver ¿qué estamos diciendo? Que nuestra forma es mejor que la forma del Señor. ¿Alguien diga amén? Y cuando yo veo esta porción de la palabra, yo veo que este joven quizás pensó, ¿sabes qué? Me va a ir mejor allá afuera que estar aquí. Su deseo era saciarse e intentar de sentirse realizado haciendo lo que él quería de acuerdo a sus propios deseos. Y la escritura declara que vivió como perdidamente, o sea, una vida sin control, una vida sin freno. Y hermano y hermana, yo he vivido esa vida. Y esa vida no te hace sentirte realizado. Esa vida no llena tu corazón. Esa vida te deja vacío, te deja necesitado, te deja víctima. Pero este joven pensó, me va a ir mejor allá afuera. La escritura declara que vivió perdidamente una vida sin control y sin freno. Su deseo era complacerse a sí mismo, consentirse a sí mismo, mimarse a sí mismo, darse gusto a sí mismo, o desea darse rienda, en otra palabra, darse rienda suelta sin que nadie le dijera nada. Sabes que yo amo a Dios, pero a mí nadie me va a decir nada. Mira, yo no voy a decir nada. Yo voy a hacer, es más, yo agarro mis bienes y me voy. Hello, alguien diga santo. Nadie se escapa. Mira, escúcheme, hermano y hermana.
esta mañana en este tiempo festivo, el palpitar del corazón de Dios es que su libertad la encuentre en una vida completamente rendida al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que usted y yo seamos cristianos que decimos, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que mi Padre me dice, a través de su palabra, a través de la orden eclesiástica que Él ha puesto aquí en la tierra, porque la iglesia la estableció Dios y no la estableció sin reglas, no la estableció sin ordenanzas, no la estableció sin estructura. Por eso tenemos la Biblia, nos da la estructura de la orden eclesiástica de la iglesia de Dios. Usted y yo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el soldado, el general? ¿Qué era? El centurión. El centurión cuando vino a Jesús y necesitaba que sanaran ¿quién? A su hija, ¿no? O su siervo. Dijo, Señor, mi siervo está malo, necesito que lo sanen. Y estoy parafraseando, el Señor dijo, vamos. Dijo, no Señor, no tenemos que ir, tú nomás da la palabra. ¿Y qué le dijo? Yo también soy un hombre, ¿bajo qué? Bajo autoridad, bajo órdenes. Él reconoció la autoridad de Jesús y él reconoció que Jesús también estaba bajo autoridad, la autoridad del Padre. ¿Ves? Y por eso usted y yo, hermano y hermana, al ver la historia del hijo pródigo, debe de causar en nosotros una chispa, aleluya. Debe de causar en nosotros unas ganas de acercarnos, de tener una relación, de no dejar que las luces, los arbolitos, los buñuelos, los buñuelos nos convencen, aleluya. Pero no dejar que estas cosas del mundo, porque mira, el cielo y la tierra pasarán, y su palabra permanece para siempre. Y nadie se escapa, that's the thing, nadie se escapa, ni el pastor. Yo creo que aquellos de ustedes que tienen años en el cristianismo han visto que hasta los pastores caen. Hombres que en un tiempo les predicaban, caen. ¿Por qué? Porque descuidan lo más importante de su vida. Y lo más importante de nuestras vidas es nuestra relación íntima con Dios. Es cuando uno es íntimo con Dios, cuando uno tiene una relación íntima con Dios, hermano y hermana, entonces uno es sensible a la voz de Dios, a la palabra de Dios, a la orden de Dios, a la estructura de Dios. Aunque hay veces cuesta, nos sometemos porque sabemos que no hay mejor lugar de provisión que la casa de Dios. El hijo pródigo descuidó su relación con su papá. Y porque perdió su relación con su papá, él se quiso independizar, hacer las cosas a su manera. Y no solamente eso, pero el enemigo le había mentido y le había hecho creer que le iba mejor fuera de la casa de su padre que bajo la estructura y la casa de su padre. Su deseo era complacerse a sí mismo. Todos llegamos a ese lugar. Todos llegamos a ese lugar y decimos, ¿y yo qué? But what about me? Nos queremos mimar y paliar y cuidar y we want to pamper ourselves. Y yo entiendo eso, yo entiendo eso. Pero debemos de hacerlo bajo la mano de Dios. El hijo menor probó todo lo que el mundo ofrecía: bebidas, fiestas, bailes, dinero, mujeres, etcétera, etcétera. Sin embargo, después de todo, el discurso quedó vacío. Fíjate, después de todo, ¿cómo quedó? Vacío. Quedó vacío. Empty. Él pensó, no, yo lo voy a hacer. Hay veces el diablo así viene y nos dice, no, es que tú no la armas. Y es que tú no sirves para esto. Y es que a ti te va mejor allá afuera. Es que esto, y es que no tienes que ser tan fanático, tan radical. No tienes que leer la Biblia todos los días. Sí te puedes tomar una copa, un cigarro te hace daño. Y viene el enemigo y nos empieza a decir cosas que afectan nuestra relación con nuestro Padre. Y luego empezamos a pensar, ¿sabes qué? No tengo que estar ahí. Y ese gordito nos predica y este y lo yo voy a tomar rompope. Aleluya. Lléname la copa. Usted es cristiano. Llena, el Señor tomó vino también. Tú sabes que son las zorrillas que pudren la viña.
líbranos. Amén. Líbranos del mal. Cuídanos de no caer en esta actitud. Porque era hijo de su padre. Y nosotros somos hijos de nuestro padre. Estamos en la casa de nuestro padre. Y en la casa de nuestro padre hay una estructura. En la casa de nuestro padre hay una forma de vivir. En la casa de nuestro padre todos tenemos deberes. Pero este hijo de alguna forma se quería independizar y pensó que una vida de libertinaje, haciendo las cosas a su manera, él se iba a sentir mejor. Pero en vez de sentirse mejor, terminó vacío. La Biblia dice que desperdició sus bienes, no dice que los invirtió. Dice he invested, dice he wasted, los desperdició. Porque el mundo y el pecado nunca te hará sentirte realizado. Es un desperdicio de tiempo, salud, tesoro, relaciones, dignidad y mucho más. Sabemos que es un desperdicio porque nunca cumple sus promesas. Escúchame, el mundo nunca cumple sus promesas. Lo sabemos no solo porque el hijo menor lo experimentó, sino porque muchos de nosotros lo hemos experimentado. Por eso Hebreos 3:13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. You know, your heart can get hard. Tú sabes que you get different. Te puedes poner diferente y your heart gets callous. Tu corazón se empieza a llenar de callos. Es insensible. Tu mente empieza a pensar diferente. Ya no ves las cosas igual. Ya no escuchas las cosas igual. Ya no hablas igual. Ya no caminas igual. Porque estás descuidando lo que más importa, tu relación con Dios. Fíjate. No le hablé del otro hijo, ahí tengo más, pero después se lo doy. El otro hijo, imagínate, el otro estaba quizás igual o peor, porque él estaba ahí ocupado con el papá. Es como alguien aquí, quizás usted está en el ministerio, en la obra de Dios, pero tu corazón se está endureciendo. Tu mente se está cambiando, ya no es el mismo fuego, y el mismo calor, y la misma. ¿Sabes por qué digo eso? Porque cuando regresó el hijo pródigo, el hijo mayor se molestó. Se molestó. Entonces no tenía el corazón de su papá. El papá corrió. Dijo: mi hijo estaba perdido. El hijo mayor, cuando le avisaron: hey, tu hermano regresó, ni fue a la casa. Se quedó allá afuera. ¿Sabes por qué? Porque quitó la mirada del padre. Así pasa en la iglesia. A veces uno anda trabajando y trabajando, y si no ve al hermano o la hermana trabajando igual que uno se endurece, agarra un espíritu de diferencia, empieza a hablar mal con la gente. No cree que uno está bien, pero uno dice: me ayudan y esto más calienta la silla, y aquello nunca nos apoya, y esto y ahí estás en la casa de Dios. Yo sé que aquí no pasa, aquí no pasa aquí. En otras iglesias, es más, en otras denominaciones de Alcance Victoria, eso no pasa. No, claro que sí pasa. Y en este tiempo festivo, usted y yo tenemos que cuidar lo que más importa. Lo que más importa, hermano y hermana, es nuestra relación con Dios. Porque todo brota de allí, our relationship with God. So yo veo esta historia, es una historia de amor. Es una historia de amor, es una historia de la relación de Dios con la humanidad. Del Padre con sus hijos. Y Jesús vino, y sí, vamos a gozarnos. ¿Cuántos van a comer buñuelos con miel? ¿Cuántos van a comer tamales? ¿Cuántos van a comer pozole? ¿Cuántos van a abrir regalos? Ya, claro que sí, nos vamos a gozar. Es un tiempo de celebración. Si hay un grupo de personas que debe de celebrar, son los hijos de Dios. Estamos celebrando el cumpleaños del niño Jesús. Pero tengamos cuidado. Tengamos cuidado.
mundo simplemente lo ve como otro puente, otro tiempo festivo, otro día que no trabaja, otra oportunidad para embriagarse y drogarse y entrar en fornicación y adulterio. El mundo así lo ve. Pero usted y yo, como hijos de Dios, no podemos perder el propósito y la razón por la ocasión. Estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Cuánto dicen amén? Pero lo más importante en este tiempo y en todo tiempo, no más en este tiempo, es tu relación con tu esposa. No. ¿Tu relación con tus hijos? No. ¿Es tu relación con tu pastor? Bueno, eso quizás no. Lo más importante es tu relación con Dios. Y si tu relación con Dios es saludable, está bien, entonces tu relación con tu esposa va a estar bien. Tu relación con tus hijos va a estar bien. Tu relación con tu pastor va a estar bien. ¿Por qué? Porque lo que más importa es tu relación con Dios. En los hogares, hermanos, si los hombres y las mujeres del hogar están orando y están en la cosa de Dios, ¿cuántos saben que van a estar viendo sus directores? Los directores van a decir: pastor, aquí tengo un residente ejemplar. Una hermana, pastor, que esta es guerrera y ama a Dios. Y aquí hay un varón, pastor, que lo estoy preparando porque un día va a ser ministro. Porque la relación con Dios es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie conmigo en esta preciosa hora. Aleluya, Señor. Hay mucho que aprender de la historia del hijo pródigo. Hay mucho que aprender. Y en esta mañana es mi oración que podamos ver los principios, los valores en esta historia. Es una historia de amor. Es una historia de reconciliación, de restauración. ¿Y por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? La Biblia dice que Jesús vino a reconciliar lo que estaba perdido con el Padre. Este hijo pródigo se había perdido, pero también el hijo que estaba en casa estaba perdido. ¿Tú sabes que hoy en día nuestros hijos, aún en su recámara, se pierden? Ya no tienen que salir a la calle, ya con los teléfonos se pierden. Lo que están viendo, lo que están escuchando, they get lost on their phone. They don't even have to go out to the street. Antes uno decía: ay, hijo, no te juntes con aquellos y no vayas a irte más allá de esta cuadra, y cuidado con los vecinos porque están tremendos. Y cuando salían a jugar no los ponía ojo. Ahora tienes que poner ojo en la recámara por la tecnología, por lo que se ve en esas cosas. You gotta be careful, right? Because we can lose our children in our very own house. En nuestra propia casa podemos perder nuestros hijos. Este hijo, el mayor, se perdió en su propia casa porque también se había desconectado del corazón de su padre. Mira, el mejor regalo que usted y yo podemos recibir ahorita en este tiempo festivo es asegurar nuestra relación íntima con nuestro Padre. Yo prefiero el favor de Dios que el favor de cualquier hombre. Yo prefiero la presencia de Dios que la presencia de cualquier hombre. Lo más importante es mi relación con Dios. Por eso, yo he cambiado mucho. ¿Sabes que yo he cambiado? Man, I'm not the same guy. Cuando era joven era así bien bruto, así fanático. Ahora cosas pasan y ya son más que de nada. Déjame ver qué pasa. Vamos a orar. Antes uno quería rápido arreglarlas y ahora let's pray. Ponerlo en las manos de Dios. Dale tiempo. Está joven, necesita pegarse un poquito. Déjalo que se golpee un poco. Antes uno quería sobreproteger. Es como con el primer hijo. ¿Cuántos recuerdan sus primeros hijos? Los querían sacar y los dejaban jugar en la tierra. No, o sea, no, el niño, ay, ¿qué te va a decir? Levántate, ay. Ya para el tercero dice: no, no, dice, por allá anda. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno consigue sabiduría y experiencia. Pues es igual con Dios. Ya tenemos un rato, ¿no?, en las cosas de Dios. Yo creo que ya no deberíamos estar batallando con cosas de niños. Yo creo que ya deberíamos de saber que lo más importante de nuestra